Vamos a ver las ecuaciones cuando tenemos en la ecuación característica raíces repetidas. Por cuestiones prácticas del proceso de desarrollo de ecuaciones, pues ahora se ponen primero las ecuaciones y nada más explicamos cómo se va obteniendo. Entonces, acuérdense la ecuación diferencial de la forma de coeficientes constantes homogénea. Aparte de esta ecuación, sacamos la ecuación característica, donde tenemos el valor de AR cuadrada más el valor de B, R más C igual a 0. Esta es la ecuación característica y para sacar las raíces de esa ecuación hacemos uso de la ecuación cuadrática, que es menos B más menos la raíz de B cuadrada menos 4AC dividido sobre 2A. Ahora vamos a ver el caso cuando lo que tenemos dentro del radical es igual a 0, cuando b cuadrado menos 4ac es igual a 0. Y a partir de esa condición, pues vamos a resolver el problema para obtener la ecuación. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación cuando se hace igual a 0, nada más me queda menos b sobre 2a, que este es el resultado. Pero miren cómo nomás queda R1, 2, que son las dos raíces, que quiere decir que R1 es igual a menos B sobre 2A y R2 es igual a menos B sobre 2A. Por eso se le conoce como raíces repetidas. Ahora, cuando sustituimos estos valores en la solución general de mi ecuación, esta que tengo aquí, nosotros vamos a sustituir el valor de menos B sobre 2ax, que es R1, y menos b sobre 2ax, que es R2. Y tenemos esta ecuación. Dese cuenta que tenemos exponencial, que es la misma, y lo podemos factorizar para obtener esta ecuación. La suma de C1 más C2 exponencial de menos b sobre 2ax. Si nosotros consideramos que esta es una constante, entonces puedo decir que la suma de esos dos pues es una constante desconocida. Y lo que tenemos aquí es una solución de mi ecuación. Pero acuérdense que toda ecuación diferencial de segundo orden debe de tener dos soluciones. Y lo que yo tengo aquí es una sola solución. Entonces, lo que vamos a hacer es, la propuesta que hacemos es que C sea igual a Bx. Y entonces voy a tener que Y de x sea igual a B de x por la exponencial de menos b sobre 2ax. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros teníamos una solución, dice el browskiano que si yo tengo una solución de mi ecuación, yo puedo sacar una segunda solución. Y entonces, pues prácticamente eso es lo que se hace aquí, sacar una segunda solución cuando ya tenemos una solución de la ecuación diferencial. Entonces, esa es la condición de que este valor de Vx la consideremos, pero esto ya es una solución de mi ecuación diferencial y a la hora de que la sustituimos en esta ecuación, su primera derivada y la segunda derivada me debe de satisfacer la ecuación diferencial. Entonces, para que nosotros revisemos eso, pues hay que sacar la primera, segunda derivada. Entonces se cuenta que aquí tenemos un producto de dos funciones y la derivada de un producto de dos funciones es la derivada del primero por la función segunda más la derivada de la función segunda por la función primera. Y aquí la tenemos realizada, entonces es la derivada de Vx por la función segunda, que es la exponencial de e a la menos b sobre 2ax. Luego la derivada de esta función, que es la misma función exponencial por la derivada de la función del exponente. La derivada de esta función es menos b sobre 2a por la segunda función, que es bx. Dese cuenta que aquí aparece dos veces la exponencial, lo saco como factor común y esta ecuación de aquí la puedo representar de esta forma. B, primera derivada de x menos b sobre 2a multiplicada por b de x y multiplicado todo esto por la exponencial de menos b sobre 2ax. Y ahora sacamos a partir de esa condición la segunda derivada,
Otra vez es un producto de dos funciones. Todo esto es una función y la exponencial es otra segunda función. Entonces, la primera derivada de esta función es una función que me dice que la derivada de la primera derivada de v de x es una segunda derivada de la misma función, menos la derivada de esta función, que es menos b sobre 2a por la derivada de vx, multiplicada por la exponencial, más la función original, vx derivada menos b sobre 2a bx, ahora por la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, que es menos b sobre 2a. Entonces, esta segunda derivada, pues ya la puedo representar de esta forma. Son cuatro términos, dése cuenta que tengo exponente, exponente y la suma de cuatro términos. Entonces tengo el primero, segundo, tercer y cuarto término. Dese cuenta que estos dos se repiten. Entonces es un medio de b sobre a, la derivada de vx. Y entonces lo que voy a hacer es la suma de estos dos medios, pues me da un entero, que es esta parte. La segunda derivada aparece aquí. Y luego esta parte, que es b cuadrada sobre 4a cuadrada, pues me da este término, multiplicado por la exponencial. Entonces, hasta ahí este valor de y es la que se sustituye aquí, va multiplicado por a, más el valor de b por la primera derivada, b por el valor de la primera derivada, que es toda esta función que tengo aquí. Y entonces lo único que se hace es sustituir, es b derivada menos b sobre 2a vx por la exponencial, más el valor de c multiplicado por la función que se definió como la solución, que es vx a la menos b sobre 2a x. Entonces, hasta ahí queda lo que es la función se igual a 0. Entonces, se puede demostrar que nosotros podemos pasar de este punto hasta este punto. Acá tengo a segunda derivada, que es este término. Dese cuenta, acá tengo un valor negativo y acá tengo un valor positivo. Entonces yo puedo eliminar estos dos términos. Y ahora tengo b cuadrado sobre 4a v por menos b cuadrado sobre 2a v. Si ustedes aplican la operación de fracciones, tienen 2a por b cuadrada, me va a dar 4a cuadrada. Y luego 4a por menos b me va a dar 4b. Al hacer todo el desarrollo algebraico voy a llegar a este resultado. Entonces, este menos lo saco, este negativo se vuelve positivo y este positivo se vuelve negativo. Y desarrollo el proceso algebraico para llegar a este punto. Acuérdense que b cuadrada menos 4ac partimos de esa condición. La condición es que debe de valer igual a ¿qué? A 0. Entonces, en consecuencia, esto se hace 0 y lo único que me queda prácticamente es a segunda derivada de x igual a 0. Y entonces el valor de a está multiplicando a v, segunda derivada, pasa del otro lado dividiendo y se vuelve 0. Entonces lo que nosotros obtuvimos simplemente es una segunda derivada de vx igual a 0. Pero nosotros andamos buscando v, no andamos buscando la segunda derivada. Entonces para eso vamos a integrar. La integral de la segunda derivada de x es igual a la integral de 0. Y lo que yo obtengo es la primera derivada de x más la constante. Pero aquí nada más tengo la primera derivada, para eso hay que volver a integrar. La integral de la primera derivada de x es igual a la integral de la constante. Y como resultado voy a tener v igual a c1x más c2. Este es el valor que nosotros andamos buscando, vx. Y lo que vamos a hacer es sustituirlo en donde partimos, en esta condición, el valor de vx. De tal forma que a la hora de sustituirlo, yo tengo que c1x, que es este valor, c1x, más c2, multiplicado por la exponencial x. Y lo que vamos a hacer es introducir el valor. Entonces tenemos c1x por la exponencial más c2 a la menos b sobre 2ax, que es este valor.
esta ecuación pues es la que me va a solucionar los problemas cuando yo tengo valores de raíces repetidas en las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes homogéneos. Entonces hay que acordarse, esta es la ecuación, la vamos a retomar en la solución de ejemplos.